Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Qué recuerda usted de su niñez como que lo haya marcado? Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de la época de infancia es cuando atrás de lo que hoy es Pinares, ahí hay un humedal. Y hacia el fondo del humedal, nosotros vivíamos en Santa María, teníamos entre 9, 10, 11 añitos, todos, la pandilla, éramos unos 15. Y nos íbamos de noche, sobre todo en tiempo de Semana Santa, porque decían que allí salían huacas. Y pues uno de niño sabe que la huaca es un tesoro, que hay plata. Entonces nos fuimos varias noches a cazar huacas. Y una de las noches, no sabemos si fue un búho o una lechuza, nos voló muy cerca a la cara y nosotros nos asustamos porque creímos que era una bruja. Y la estampida fue mayor y el que llevó mal del bulto fue un compañerito, Fernando Campos, nunca me voy a olvidar el nombre de Fernando, porque él se fue contra una cerca de púa y se cortó, se rayó feo y pues obviamente ya después nosotros llegando con él a la casa, al barrio todo herido y que qué nos pasó, que nos atacó, no, pues que no sabemos si fue una bruja que lo arañó, él se enredó con algo en la huida y ese es un recuerdo, uno de los tantos recuerdos de mi niñez que siempre lo tengo ahí dentro de las anécdotas y tradiciones de los mitos de Cartago, y decían que en ese humedal habían brujas y bueno, duendes y patasolas y de todo. Qué lindas esas historias de la niñez, ¿cierto? Y cómo esa imaginación se empieza a confabular con la palabra y surgen ahí este tipo de cuentos o de anécdotas que realmente que lo marcan en la niñez. Anécdotas que lo marcan a uno. Hay otra anécdota que, ahora que me hablaba de esto, a donde era Pieles Cartago, que es al lado de la variante nueva, ahí había un matadero en Pieles Cartago. Y al fondo había un lote inmenso. Y ese lote se llenaba de sandías, hasta llegar bien al fondo. Nosotros obtenemos el permiso de un vigilante que era amigo de un papá de uno de los niños del barrio, y él nos dejaba entrar a coger sandía. Nosotros entramos a coger sandías y luego veníamos a venderlas por el barrio puerta a puerta. Esa parte pues es la parte económica chévere para uno de niño, pero un día nos pasó algo muy curioso allá cogiendo las sandías, se nos enredaban, no éramos capaces, hasta que alguien dijo, no muchachos, eso es el duende, y aquí hay duende, y salimos despavoridos, al punto que hasta los machetes que llevábamos y los costales para empacar las sandías los dejamos allá. Ya cuando a los 2 días un adulto nos dijo que no, fuimos, recogimos los machetes, pudimos sacar sandías y traer a vender sandías, pero ese día salimos asustados porque nos dijeron que era el duende. Nosotros, no, eso es el duende y vámonos de acá. Son aventuras. ¿Cómo era Cartago en esa época? Bueno, Cartago, cuando yo era niño, cosas lindas de recordar de Cartago, que era una locura, pero es que uno ahora la recuerda. El transporte público en bus urbano era un paseo. Eran los Montoya. El transporte de Montoyas, unos buses destartalados que en medio de este calor se llenaban hasta el techo a una velocidad que le rendía a uno más caminando. Porque uno timbraba para bajarse y el chofer esperaba que uno se bajara y miraba a ver en qué puerta entraba. Era un goce subirse uno de los buses de Transmontoya, pero era una anécdota muy bacana y en época de Navidad más porque era que vivían que no les cabía un alma. Cuando es aquí, pues lo de las motos no era muy común, raro el vecino que tuviera moto. Algunos señores andaban en bicicleta. ¿Ves? En esa época de infancia, esos recuerdos cuando llegaba la Navidad era muy bello. Cartago era grande, pero no tanto. Y había una cosa muy linda y es que uno de niño no corría peligro. Nosotros de niños salíamos de la casa un 24, tipo 4 de la tarde, 5, a visitar pesebres y casas de otros barrios así no nos conocieran. Casa donde uno llegaba, galletas, natilla, buñuelos. Uno llegaba al barrio a las 8 de la noche reventado de comer y de mirar pesebres. Y así como nosotros veníamos al barrio, digamos aquí a la 20, al Mariscal Robledo, otros niños llegaban a Santa María, que era un barrio muy nuevo, porque Santa María era considerado como las afueras de Cartago. Y así, o se venía uno para el Parque Guadalupe, el Parque de los Brujos. En fin, había mucho donde recorrer. Lo chévere es que uno no corría peligro. El mayor peligro era que en una casa le decían a uno, niño, ¿usted de qué barrio es? De tal barrio, ¿de qué familia? Ah, bueno, coma pues esto viejo y mucho cuidado y se va para la casa juicioso. Pero uno no estaba con ese acecho que me secuestran, que me roban, que va a aparecer el niño por aquí en un pantanero. No, eso no pasaba. Entonces era muy linda esa infancia para nosotros en Navidad. Por ejemplo, el 7 de diciembre. El 7 de diciembre y 8 de diciembre, las batallas que armábamos con bombas de agua
eran de 7 u 8 horas, pero nunca había una pelea, nunca había un insulto, ni había un agredido, ni nada. Era jugando con agua. Hasta las señoras abrían las puertas y le tiraban a uno los baldados de agua, las poncheradas. Usted donde menos pensaba si abría una ventana y ¡fum! Tome el poncherado de agua. Y los jóvenes y los niños éramos con bombas de agua. Pero es un recuerdo, yo lo viví, el de las bombas de agua, 7, 8 navidades. Ya uno va creciendo y pues ya uno a los 15 le da pena. Pero lo que fue de los 6 a los 12, 13 años, no, esa fue la infancia más bella. En ciclas destartaladas tirando bombas de agua. Y era muy sano porque nadie te agredía y nadie te molestaba por eso. Y obviamente uno lo hacía con un respeto. Uno no le tiraba a un adulto, sino cuando el adulto le tiraba primero a uno. Entonces uno, él también quiere jugar, hagámosle. Pero del resto no. Eran otras dinámicas culturales. Sí, eran muy dinámicas culturales, muy bellas. En esos espacios que estás contando precisamente, encuentros de comunidad, cuando había algún espacio determinado en Cartago donde la comunidad se encontrara como a contar historias. En mi barrio, en Santa María, había uno. Era el almacén, es que la tienda, el negocio de un señor que era zapatero. Y los hijos de él practicaban ciclismo. Nosotros a veces nos sentábamos ahí afuera de la zapatería, tipo 6 de la tarde. Y el señor comenzaba a contarnos cuentos, a contar leyendas. Y él fue el primero en contarnos lo de las cuevas del Padre Martínez. Misión que después nos llevó a unos niños del barrio, ahí nos aventurar a meternos a las cuevas a ver si era cierto que estaba lleno de oro. O sea, ¿fueron de expedición? Sí, nos fuimos de expedición. Y ese día nos fuimos al colegio porque todos estudiamos en el académico, el grado, se llamaba en esa época grado sexto. Lo que hoy se llama primero bachillerato era que se llamaba. Y nos fuimos de expedición a las cuevas del Padre Martínez, nos fuimos a estudiar. Porque con lo que él nos contó de que estaban llenas de oro, ahí fue donde yo conocí por primera vez la leyenda del cura del Padre Martínez. Ya vino toda la exploración sobre esa anécdota, ese mito, y de lo que pasaba allá en las cuevas del Padre Martínez en Puerto Caldas. Y llegamos a ir varios, la primera vez fuimos 5, después fuimos un grupo como de 10, íbamos en misión de encontrar el oro. Lamentablemente pues no se pudo porque obviamente había otras circunstancias de tipo geográfico y de tipo de seguridad que no nos permitieron ingresar, porque era muy peligroso.